remover todo lo estancado. Porque así como Él se estancó, a veces nos estancamos nosotros mismos, pensando en el qué dirán, qué pensarán. Pero como me dijo el Señor, tú no vives de lo que diga el hombre, tú vives de lo que yo he determinado para tu vida. Así que eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. El hombre siempre nos va a querer opacar, ¿sí o no? Siempre va a querer robar los sueños. Pero como me dijo un hermano ahorita, que ya él me decía que está como desesperado porque no se le ha dado lo del divorcio. Dije, cálmate. No es que yo estoy pastoreando y uno solo, la carne lo traiciona. Te traiciona si no permaneces en ayuno y oración y le entregas esa área al Señor. Pero mientras que nosotros le entreguemos las áreas al Señor, Dios va tratando con nosotros. Eso es mentira, y que porque uno esté solo no pueda pastorear solo. Eso es mentira. Hombre o mujer tenemos dominio propio y tenemos que tener sujeción a las emociones a los pies de Cristo. ¿Sí o no, pastor? El apóstol pastoreaba solo. Devoré un poco de mujeres y hombres. Lo que pasa es que el enemigo, o sea, el mismo Satanás, siempre envía los dardos. De nosotros depende si lo creemos o lo aceptamos, ¿verdad? Damos la gloria a Dios. Dice la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de estas, vamos a leerlo del capítulo 5, del 1 al 14. Ahí fue donde el Espíritu Santo me llevaba. Después de estas cosas hay una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Y era día de qué? De reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A veces nosotros pensamos que Dios nos ha dejado. El título en esta tarde es tiempo de remover lo estancado. A veces nosotros pensamos de que Dios nos ha olvidado. A veces nosotros no vemos como que la salida o la solución a lo que estamos atravesando o por lo que estemos pasando. Pero ahí es donde nosotros tenemos que creer y aprender que poderoso es Él para darnos vida y vida en abundancia. Estanque significa balsa construida para recoger el agua con fines utilitarios, etc. Agitar significa mover con frecuencia y violentamente de un lado a otro, similar a sacudir o revolver. El significado del estanque de Betesda en hebreo significa casa de misericordia o casa de gracia. Y en este tiempo nosotros venimos al templo a adorar al Señor. Pero también estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Aclaro, estamos en el tiempo de la gracia, pero tenemos que perseverar en la salvación de nuestra alma. Porque el alma que pecare ciertamente morirá. Este hombre llevaba 38 años ahí, en la casa del Señor, pero por miedo no descendía a las aguas. Porque a veces nosotros queremos es que otro nos impulse o que otro nos lleve a donde Dios nos quiere llevar. Y nosotros no tenemos por qué ser impulsados por un hombre para que nos lleve a donde Dios nos quiere llevar. Cuando nosotros mismos
tenemos que tener en cuenta que si buscamos como tenemos que buscar la presencia de Dios, ciertamente Dios nos llevará a esos lugares donde queremos alcanzar, amén. Pero a veces estamos como que ahí, como que sí, como que no. Y una cosa que yo podía discernir, si en un náufrago se salva en una tabla, en un pedazo de madera, en algo que encuentre y sale a flote, pero se encuentra al frente agua, a la derecha agua, a la izquierda y atrás agua y el inclemente sol. Pero por misericordia del Señor, a veces Dios permite que nos sentamos así, como que no hay salida, como que no hay esperanza, para que nosotros podamos volver el rostro a Dios, para que nosotros nos acerquemos verdaderamente, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que nos acerquemos a Él. Porque muchas veces, teniendo el tiempo, nos distraemos. Digo nos porque a mí también me pasa. A veces nos distraemos en cosas vanas, a veces nos distraemos y nos absorbe la tecnología, porque a cualquiera nos puede pasar, ¿sí o no pasa? A cualquiera nos pasa. Pero en este tiempo lo que el Señor quiere es que usted y yo, de verdad y de corazón, movamos nuestro espíritu al de Él, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Cuando yo le preguntaba al Señor por qué me llevaba a predicar en esta tarde, pero en una forma diferente, y me decía, porque hay mucha gente que ha estancado llamados, mucha gente ha estancado dones, talentos, cosas que el Señor va añadiendo a nuestra vida espiritual. ¿Pero por qué? Porque a veces entra la persecución, a veces entra el señalamiento y tantas cosas. Y quizás por el temor al que dirán, muchas veces nos paralizamos. Como hay lugares X o Y, que hay personas que han herido espiritualmente a un hermano. Porque una palabra o nos puede levantar o nos puede matar. Y muchos que quedan en el templo en esta circunstancia, pero no se refugian en Dios y terminan en una muerte espiritual. Y entonces no entienden y es cuando comienzan a dar tumbo por aquí, por allá y por acá. Pero no se estabilizan. ¿Por qué? Porque descuidaron la búsqueda en Dios. Y lo que el Señor quiere en esta tarde es que nosotros entendamos que así como Él es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo y juntamente trabajan con el Espíritu Santo, así nosotros también tenemos que empoderarnos y entronar en nuestro corazón que somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar verdaderamente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esta madrugada recordé y oré, hice mi devocional y me quedé como que adormitada. Yo no me puedo acostar boca abajo cuando me levanto, porque como me acueste boca abajo, pierdo, me da sueño, quedo inmediatamente dormida, pero Dios sabe cómo hace. Y en ese sueño yo veía una escena de muchos años atrás, y Dios la repetía, pero en otra forma, en ese sueño. Y cuando yo me levanté así como sorprendida. Pero lo que me llamó la atención en el sueño fue el tiempo, el reloj que se había detenido. Y me decía el Señor, así, muchas veces, en la desobediencia y en el pecado, se estanca la persona y detiene el tiempo. Ahí le dije yo, Señor, yo te pido una vez más que tú me perdones, porque ese tiempo que tú habías determinado para mi vida, por mi desobediencia y por mis malas decisiones, estancaron por un tiempo este propósito que tú has comenzado nuevamente en mi vida. Pero nunca es tarde para reconocer, Señor, y nunca es tarde para empezar de nuevo. En la visión o en el sueño, yo veía como una casa inmensa, como de varios pisos, pero allá en lo último yo veía al pastor y como que el pastor me miraba lo que había sucedido en el instante. Cuando yo comencé a recordar el sueño o la visión que había tenido, me dice, lo que tú viste allá, que tú veías a tu pastor, tipo de mi presencia, tipo de mi vida. Yo me doy cuenta de todo lo que mis hijos hacen. Y por eso fue que tú tuviste temor de mirar y voltearte tu rostro en la visión. Yo dije, Señor, pero es que yo miro y volteo y me dice, porque así, cuando nosotros desobedecemos la orden de Dios,
nos volvemos enemigos de la presencia de Dios. Y Dios por ningún momento quiere que usted ni yo pequemos. El pecado es una carta abierta todos los días, ¿sí o no, mi paz? Y si yo hubiera dicho a algo sí, de ciertamente en este tiempo, o quizás el próximo año estuviera arrepentida. Pero a tiempo reconocí, pensé y medité y dije no, no y no. Porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres y agradarnos a nosotros mismos. Ahí pude entender que el enemigo siempre va a querer estancar el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Y no son tiempos de estancarnos, son tiempos de avanzar, tiempos de volver verdaderamente, tanto para usted como para mí, lo digo, de corazón volvernos a Dios. No por lo que Dios nos pueda dar o lo que Dios nos pueda entregar. Porque dice la palabra que mientras que le seamos fieles a Él, Él permanece fiel. Y aunque seamos infieles, Él siempre va a ser fiel para con nosotros. Este paralítico llevaba 38 años. Veía el movimiento, veía los milagros, veía los prodigios, veía cómo Dios se glorificaba en ese lugar. Y él esperando, esperando y esperando. Y Dios no quiere que en este tiempo ni tú ni yo estemos sentados esperando. Dios lo que quiere, y me decía, las grandes batallas se ganan de rodillas, se ganan en la presencia del Señor. Y por eso es que muchas veces nos van a llamar locos, religiosos y fanáticos. Porque si comenzamos a hablar que Dios es todo en nuestras vidas, mucha gente, aún los que están caminando con el Señor, se vuelven enemigos de nosotros porque dicen que nosotros somos las que más sabemos o buscamos de Dios. Y es necesario que día con día vayamos escalando, como dice la alabanza, un peldaño. Y para alcanzar una nueva dimensión, vienen las luchas, vienen las pruebas, viene la tentación, viene el ataque. ¿Para qué? Para detener el tiempo, cronos que Dios ha determinado para tu vida y para mi vida. Este hombre duró 38 años y Dios no quiere sino que en este tiempo tu proceso, mi proceso, sea ligero, porque la venida del Señor se acerca. Cristo está a las puertas. Muchas veces nos vamos a sentir como se sintió este hombre, desamparado. Juan 5:5, ahí mismo, dice Juan 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Y este hombre se sintió desamparado, porque teniendo amigos, teniendo hermanos o teniendo personas conocidas cerca del estanque, no tenían misericordia de él. Pero ¿sabe qué era lo que lo había paralizado? El temor a soltar la vieja vida. Y hay veces que la vieja vida, la vida llena de nuestra de pecado, nos paraliza, ¿o no es así? ¿Sí o no, papá? Nos paraliza. Y es cuando viene el cara a cara con Dios. Y bienaventurado cuando somos, cuando Dios nos confronta. Yo le decía al pastor, antes de comenzar a predicar, yo le decía, papá, usted no sabe que el Señor me trajo a memoria cuando yo le conocí recién. Estaba como que en el clímax del primer amor. Y me dijo, cuando trabajabas en lo secular y tenías tus hijos, dejaba lo que estaba haciendo, a veces hasta pagaba la cena. Ahora termino, espera ese momentico ahí. Entraba a mi habitación y si no podía, entraba al baño, buscaba un rinconcito y ya lloraba el tiempo que él me pedía que orara por lo que colocara en mi corazón. ¿Y sabe qué me dijo audiblemente? Habló a mi corazón y me dijo, ahora estás sola. Ahora ya no tienes hijos, ya no trabajas casi en lo secular, no tienes esposo que atender. Y eso es lo que yo quiero que tú retomes, que ese tiempo que tú malgastas, lo aproveches buscando mi presencia. Y le digo, delante de la presencia del Señor, y vive Jehová, que no le miento, que yo sentí que por dentro, es como cuando usted le sueltan una bolita uñita a un videofilm y suena, me hizo 1000 pedazos. Y a veces nosotros mismos causamos el estancamiento espiritual, porque Dios te está empujando, Dios te está empujando. Dios no quiere que tú y yo nos sintamos desamparados, como se sintió este hombre. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros tengamos esperanza en Dios, lo vamos a tener todo. Y a veces decimos que ¿por qué nos estancamos? Y me decía el Señor, primero, porque no hay búsqueda. Segundo, no hay oración. Tercero, no está la humillación ante el Padre, porque a veces doblamos la rodilla y el corazón de nosotros
de tanto sufrimiento y de tantas persecuciones y de tantas luchas, el corazón a veces del hombre, y cuando hablo del hombre hablo también de la mujer, se nos endurece. Entonces el corazón de nosotros no puede estar endurecido. El corazón de nosotros tiene que ser sensible para poder escuchar audiblemente la voz del Espíritu Santo y poder llegar a donde Él nos quiere llevar. ¿Y por qué pasa esto? Porque anteponemos quizás la lucha, la prueba, la enfermedad, la adversidad, anteponemos todo y de último nos acordamos que es Dios el que todo lo puede hacer. Este hombre ahí extendido, como digo yo, en la pencancha, esperando el milagro, pero si él no se movía, por muy paralítico que estuviera, arrastrándose, si él se hubiera propuesto, hubiese llegado o no hubiese llegado a las aguas, hubiese llegado a las aguas. O un voltear, daba vuelta y caía, y al moverse el agua hubiera sido sano. Pero a veces queremos que Dios se mueva y no buscamos la presencia de Dios, no oramos, no leemos la Biblia y queremos que Dios nos use y queremos que Dios nos respalde y queremos que Dios nos dé la bendición de las 1000 bendiciones. Pero no queremos movernos. Y si Él dice en esta tarde que tenemos que darle no lugar a las otras cosas, es como quien dice, tú no tienes ni yo tengo que afanarme por lo que he de comer, que he de vestir. Hoy, en este tiempo, hay iglesias donde la gente no va, pensando que se va a comer, pensando en la cena, pensando en el zapato, pensando en el vestido, pensando en que en las pantaletas amarillas, el brasier amarillo, porque en estos días usted va y usted llega a comprar ropa interior y después dice, ¿qué quiere? Amarillo, todo el conjunto amarillo. Y el amarillo no nos da la bendición a nosotros nos da la bendición, es Dios. Exacto, así es. Vámonos al Salmo 27, 8, 14. Es necesario que nosotros nos volvamos a Dios, no de labio, sino de corazón. Dios no rechaza su palabra y nosotros tenemos que ponerla por obra. Crea que esta palabra me sacó a mí mis lagrimitas ahí en mi habitación. Salmo 27, 8, 14. Quien lo encuentre, si lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de donde, de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aquí el Señor es claro y nos habla que tenemos que poner la confianza en Él. No importa quién nos deje, no importa quién nos desprecie, no importa quién no nos acepte, porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Pero mientras que nosotros tengamos a Dios y veamos y entendamos que nuestra dependencia es Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y por eso es que Él aquí dice, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo la vida imposible a los pastores, a los hermanos, y estamos contendiendo contra Dios. Porque cada ofensa que a uno le hacen, con causa o sin causa, son personas que al tiempo Dios le da su respuesta, Dios le da su reprensión y no la entienden. Entonces muchos disfrazan y dicen, es Satanás el que me está atacando, es Satanás el que se me ha levantado. No, Señor, quizás Satanás por otro pueblo o en otro barrio, en otra ciudad haciendo maldad. Y nosotros aquí diciendo que es Satanás. Es a veces reprensión de Dios por lo que tú y yo hagamos. Amén. Es así. Es claro. ¿Ah? Y por eso que Él dice que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Muchos no tenemos papá, otros tenemos mamá, otros no tienen ni papá ni mamá.
Pero cuando llegamos al Señor, Él es papá, es mamá, es primo, es tío, es abuelo, lo es todo. Y nosotros a veces queremos que alguien nos diga yo te amo. Alguien le preguntó a alguien, ¿qué sientes tú por mí? Porque yo siento que he comenzado a quererte. Y cuando usted va a comenzar a sentir el querer, porque usted va a aprender a amar a esa persona, así sea la más maluca o la más bonita en esta tierra. Ella me dice, yo esperaba una respuesta igual o parecida a la mía. Yo por ti siento comprensión, siento cariño y un afecto. No hay nada para ella. Yo le dije, te estás engañando, tú sola, porque esa no es la respuesta que tenía que dar. ¿O es la respuesta, pastora? Todo lo puede Cristo que me fortalece. Exacto. Pero ella le pregunta al hombre que supuestamente quiere hacer su vida con ella y le pregunta, ¿qué sientes tú por mí? Y ella le dice, yo siento que he aprendido a quererte y al tiempo aprenderé a amarte. Y tú, Julano, ¿qué sientes por mí? Yo siento aprecio y un cariño. ¿Hay sentimientos mutuos? No lo hay. Yo dije, mira, tú te embarcas en ese y te pierdes en el mercado. Exacto. Pero también humanamente también tenemos derecho a amar, así como amamos a Cristo. Pero yo le dije, si tú eres cristiana y él es cristiano, entonces él no ha nacido de nuevo, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados, cubre multitud de todo, y la palabra dice que en el amor en Cristo todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso ni vanaglorioso y todo lo espera. Pero ahí no esperes nada, porque ahí está más estancado él que quizás que tú misma. Y tú eres una mujer que te esfuerzas por servirle a Dios, por buscar a Dios, que vas a perder el tiempo ahí. A eso, todo esto tenemos que aprenderlo a discernir. Porque para enamorarnos, están listos, hombres o mujeres, están listos. Pero ahí es por el fruto donde se va a ver quién es quién. Y yo le dije, Señor, gracias, porque en ese sueño yo pude entender que me toca esta vez quietecita. Bendito sea Cristo y ve Jesús para siempre. Yo dije, Señor, yo me quedo quietecita. Y mejor espero en Dios. Daniel 9, 3 al 19. Mi alma alaba a Dios porque cuando yo trazaba este mensaje yo lloraba. Y yo le decía, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a poder entenderte. Ayúdame, Señor, a poder caminar como tú quieres que yo camine y no caminar como yo quiera. Dios nos habla de diferentes maneras. La Biblia dice, caída a la medianoche, Dios nos habla. Dios nos puede hablar hasta ahora mismo. Usted puede estar ahí, Dios le puede dar la visión, si a él le place. Daniel 9, del 3 al 19. Pero vamos a leer el 3 y el 19. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, cuando no hay búsqueda, no hay oración, no hay humillación, no damos lugar, sino a otras cosas, nos viene esto. La ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo que Dios ama, disciplina y cocotea, vea, y cocotea duro, se lo digo por experiencia. Y no nos toca más, sino como siempre digo, vení como el cuento del perrito el chavo, con el rabito entre las piernas y sí, Señor, así es como tú quieras. Y yo dije, Señor, si tu palabra dice y me enseña que por nada esté afanoso, yo no tengo por qué estar afanada, porque tú te vas a encargar de mí. Tú eres mi todo, tú eres mi Señor, y tú sabrás en qué tiempo y en qué momento, y que sea tu voluntad y no la mía. Porque vuelvo y digo, el pecado se te pinta, y el Satanás no te va a presentar una cosa maluca, te va a presentar algo que te seduzca. Y por eso es que muchas veces dicen, es que todo entra por los ojos. No, Señor. Entras por aquí, vea, y se refleja aquí. Total. Yo pude entender que si yo hubiese dicho un sí a la ligera, hoy en día estuviera arrepentida.
Y por eso es que nosotros tenemos que tener comunión con el Padre y ser sinceros con nuestros pastores que nos tengan a cargo. Porque ellos son los que van a dar cuenta también a Dios por nosotros. Y hay veces que queremos hacer la cosa, es como nosotros queramos. Ellos no, ellos nada más son los pastores, a ellos no les importa, esa es mi vida. Pero cuando nos tumban del palo, como le pasó a Zaqueo, que lo bajaron y salió corriendo para pegarse a Jesús. Entonces cuando decimos, sí, me equivoqué, ay pastor, pastora, me equivoqué, pero aquí estoy yo otra vez de nuevo, ahí voy para adelante. Y no tenemos que esperar que nos pase como Zaqueo, subirnos al árbol para ver al Señor cuando el Señor te está diciendo, ven, camina, suelta, desátate, no te quiero ahí, no te quiero con él, no te quiero con nadie, por un tiempo te quiero sola para prepararte, capacitarte, y para los que murmuran de ti como malhechores sean avergonzados. Y pude entender que si uno no sana nuestro corazón, el hombre no nos lo va a sanar, nunca. Y yo le dije, Señor, yo reconozco que estoy en una sanidad de mi corazón. Porque no crea que porque aquí usted tenga 20, 30, sea pastor, profeta, misionero, lo que usted diga que es, o lo que Dios asigna a nuestras vidas, cada uno tenemos una herida, porque son secuelas del pasado que se juntan con el presente y es como una bomba de tiempo, ¡pum!, y explota en cualquier momento. Y por eso es que nosotros tenemos que saber a dónde Dios nos quiere llevar. Y por eso es que él le dijo a David, le decía que habían vuelto su rostro a Dios. Y mire lo que dice el 14, que me llamó bastante, el 19, perdón, que me llamó bastante la atención. Ahí mismo en Daniel 9, 19. Y dice, oye Señor, oh Jehová, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea que cuando nosotros reconocemos que estamos estancados espiritualmente por nuestra decisión y por nuestra rebeldía y la desobediencia, Dios se agrada de un hombre y una mujer que reconoce sus imperfecciones. Porque quizás usted me puede juzgar a mí como pecadora, pero yo siempre he dicho que el que tanto critica y señala y persigue, un guardado bien grande tiene. Seguro para usted se ríe, pero es la verdad. Y lo digo porque yo he visto gente que yo creí que era, y hoy en día me dicen, no hombre, si fulano es esto, y uno queda con la boca bien abierta. Otra cosa que me dice el Señor, la confesión, Juan 5:15. Nosotros tenemos que confesarle al Señor en qué condición estamos, aun si es sentimental, si es emocional, en la que estemos. Y dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Quién sana nuestro corazón? ¿Quién nos levanta del polvo? Por eso es que hay una alabanza que dice que el Redentor vive y aún del polvo donde estemos, Él nos levantará. Porque es que el que nos levanta, nos sana a nosotros, es el Señor. Él se lo mostró a los judíos, a los sacerdotes. Y por eso los sacerdotes perseguían a Jesús, los judíos lo perseguían y trataban de matarlo. ¿Para qué? Para callar la boca. Y muchos van a querer tratar de matar el sueño y lo que Dios ha determinado. Pero es mejor un boscado seco que de buey engordado en contienda. Es mejor estar calladito y quietecito, que cuando Dios diga, llegó tu tiempo Miguel, llegó tu tiempo Gabriel, llegó tu tiempo Ángel, llegó tu tiempo pastora, llegó tu tiempo hermano Alberto. Vea, todo mundo quede sorprendido, porque es necesario que nos mantengamos en el secreto y cuando llegue su tiempo en la plataforma o en la dimensión donde Él nos quiera llevar, nos lleva suavecito, sin ningún problema. Pero tenemos que demostrarnos a nosotros mismos para que los demás que nos vean puedan ver que en nosotros Dios sí está. Usted a veces sale, usted no la ha pasado, usted a veces lleva la Biblia en la mano, yo a veces no llevo la Biblia en la mano. Me dice, usted tiene una cara, yo tengo un vecino que él me ve cada vez que me ve, me dice, usted tiene una carita evangélica, arregladita y no arregladita, con aretico y sin aretico, usted tiene una carita evangélica que no se la quita a nadie. Yo dije, nada, porque un día caí y me comí el mismo vómito, pero el día que lo saqué y decidí venir por Cristo nuevamente, aquí estoy. Y me dice, por eso es que a mí me gusta hablar con usted, y usted yo la tengo como una buena vecina. ¿Sabe por qué? Porque usted es sincera, porque usted reconoce, usted no se pone como otras, y él vea una casa y la otra, y para allá y para acá con los dedos. Yo digo, eso es malo,
Y me dice, porque hay muchos que se tapan con el vestido largo y la cara amarilla, pero no sabe, hermana, que los corazones son como unas espadas que matan, el corazón y la lengua son como unos asadones que matan hasta la planta que estén sembrando. Y yo le digo, de todo a cada quien Dios le dará cuenta. Job 22, 23, ¿qué dice? Mi alma alaba al Creador. Por eso es que yo le digo, Señor, siempre que o que estoy leyendo la Biblia, digo, Señor, confróntame a mí primero, porque yo no quiero ir a decir algo que no sea así. Job 22, 23, quien lo encuentre, paz, si lo encuentra. Dice, si te volvieras omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Este hombre, cuando recibió el milagro, cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre le dijo, sí, Señor, quiero ser sano. Y dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Note que el Señor no lo llevó al estanque, sino por la palabra. Y los demonios y todo principado y toda potestad no sale por fuerza de hombre, ni en grito, ni en estremecer de hombre. Sale es por la palabra. Y sale cuando usted y yo aprendemos a tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Por muy fuerte que sea la batalla espiritual, los demonios retroceden en el nombre de Jesús. Porque aquí la Biblia no dice que Cristo gritaba para decir, eres sano. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho. Él no formó bulla, él se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Por eso es que tenemos que tener claro que es por la palabra que tu familia, mi familia, tus hijos y mis hijos van a ser salvos. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla de volvernos a Él, es porque el Señor quiere que nosotros verdaderamente nos volvamos a Él para ser edificados espiritualmente. Marchó a su casa. El Señor siempre tiene la mirada correcta al desamparado. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre llevó tantos años ahí, pudo llegar a su casa y mostrarse aún con su familia. Juan 5:6. Y dice la palabra en Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, el que estaba paralítico se levantó. Eso quiere decir que no importó que el Señor no lo llevara al estanque para recibir el milagro, porque ya el autor de los milagros estaba delante de él. ¿Y cuántas veces el autor de los milagros no nos llama en la madrugada? No te está hablando a tu corazón y a mi corazón. Dedícame ese tiempo a mí. Y lo perdemos a veces hablando vanas, cosas vanas, perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha. Y el mismo Señor me dijo, vuélvete más a la oración, vuélvete más, aprovecha el tiempo, redime tu tiempo, porque hay veces que tenemos que redimir el tiempo. Porque si vivimos ligados al pasado, a lo que me hicieron, a lo que me dejaron, porque me dejó, porque se fue, no vamos a ser felices nunca, porque vamos a estar ahí, estancados en el pasado, cuando Dios te está diciendo, tienes por delante un buen presente, y el presente de nosotros en este tiempo es el Señor. Dice la palabra que cuando Él llamó, dice la palabra que nosotros en este tiempo, y vamos a cerrar ya, dice la palabra que en este tiempo tenemos que tener una determinación concreta. Y Dios está llamando hombres y mujeres que verdaderamente nos comprometamos con Dios. La enfermedad está así, nos llega. El dolor está así, nos llega. ¿No pueden hacer algo? Sí. Pero en este tiempo yo aprendí que no importa lo que las personas digan o hagan, lo importante es creer que somos en las manos de Dios y a dónde Dios nos quiere llevar. Por eso es que Dios me hablaba sobre la determinación. Mire, cuando este hombre determinó levantarse y andar,
Los que lo vieron ahí se maravillaban. ¿Cuántas veces no se maravillan? Unos, quizás otros no. Aún nuestra propia familia se maravillan de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay otros que no, o no, papá, que le dicen a uno, te metiste a vieja, ahora tu mundo es como ya. Tú te metiste a vieja, tu mundo quiere meter a vieja, y ya no, entonces como ya tú no tomas, no quieres que yo tome. Cada quien le llega su día en que vea, tiene que tocar la puerta a Cristo. Vámonos a Jueces 4:4. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos determinemos como se determinó este hombre. Este hombre no tuvo que ver con más nada. Este hombre tomó su lecho y anduvo. Este hombre dijo, esto es lo mío, esto es lo mío. Yo le dije a una hermana en la fe, ella se encuentra hoy en Venecia, y antes de venirme medio hablé un rato con ella. Y ella me decía, no, es que, y el Señor me dijo, no te preocupes, que la palabra la soltaste tú porque yo te la di para ella. Pero si ella dice que es el otro, no importa. Pero la primera palabra que Dios suelta es la verdadera. Que Dios confirme la palabra es diferente. Yo dije, amén, Jesús. Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lápido, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y el nombre de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ellos a juicio. Pasemos ahí mismo al 4:23. Vive Cristo para siempre. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿Y a través de quién dio la victoria? De una mujer. Débora, la profetisa, dio la victoria a través del Señor, dio a través de una mujer. O sea que este tiempo Dios está llamando a nosotras las mujeres y hombres dispuestos a ser tipo Débora, a poder combatir, pero no con palabras, sino en la presencia de Dios, porque Débora era una mujer consagrada a Dios, ¿sí o no? Ella se consagró a Dios, ella no tuvo que ver con más nada, se dedicó a Dios, a servirle a Dios. Y ahí yo me reía, yo decía, santo, mi alma te alaba. Ya nada más me reía. ¿Qué fue el llamado de Débora? Mujer obediente a Dios, según la Biblia, Jueces 4:7, ahí mismo. Y vamos a ir terminando. 4:7 dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. O sea que Barak, siendo un hombre que tenía a cargo el ejército, tuvo miedo. Se estancó. El miedo lo paralizó, ¿sí o no? Se estancó. Pero Débora no se estancó. Débora dijo, yo voy, pero la gloria es de Dios y no por mano tuya, sino por mano de Dios y de una mujer. Y Dios la respaldó. O sea que cuando nosotros colocamos todo en las manos de Dios, ese estancamiento espiritual, ese letardo que nos cae a veces, Dios comienza a agitar las aguas tuyas, las aguas espirituales, y comienza a darnos esa llenura espiritual, y podemos ser vencedoras como fue Débora, vencedor como fue Débora. Pero no nos tenemos que dejar apabullar por nadie. Mujer obediente a Dios según la Biblia. Y dice, ¿qué enseñanza dejó Débora? Jueces 4. Y dice, gobernaba en aquel, Jueces 4:5, y dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el nombre de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Y por qué subían a juicio? ¿Por qué? Porque ella pudo entender que Dios era el poder, y por eso es que él me llevaba a Jueces, de ahí me decía, pasa a Jueces 5, canto de Débora y Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load, o sea, glorificad a Jehová. Oí rey y escuchado príncipe, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir,
oh Jehová, cuando marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destiraron, y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. O sea que cuando Dios determina que nosotros nos vamos a levantar, si nosotros nos dejamos moldear y tratar por Dios, Dios nos va a enseñar que tenemos que ser hombres y mujeres firmes en la determinación. Porque cuando Dios nos saca del estancamiento espiritual y del letargo espiritual es para tomar una determinación. Pero a veces queremos que Dios haga y nosotros no nos movemos, sino que ore por mí, ayune por mí, vigile por mí y nosotros dormidos. Y así no es. El Señor llama a gente común para hacer cosas extraordinarias que solo puede lograrse mediante el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que Débora fue pastora, o sea, una mujer de guerra? Terminamos, Jueces 5:7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, escuche bien, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza, entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecéis entre el pueblo load, o sea, gloria a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que predecís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. O sea que nosotros tenemos que ser mujeres y hombres de decisión. Ya el estancamiento en tu vida, en mi vida, yo declaro que en el nombre de Jesús se fue. Y el próximo año, lo que no alcanzamos en el 2024, lo vamos a alcanzar en el 2025. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Y terminamos en Primera de Samuel. Quien lo encuentre lo puede leer. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Sea Jehová bendito. Primera de Samuel 15. Ojo que el bautizar no nos garantiza que nos vamos para el cielo, sino hacemos la voluntad de Dios. Primera de Samuel 15, 22, 23 y terminamos. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si no queremos ser desechados por Dios, tenemos que aprender a agradar a Dios. ¿Es o no es? Dígalo usted. Total. De lo que no es, Dios toma a un hombre y una mujer para hacer lo que Él quiera hacer. Y estos son tiempos de determinación. Y creemos y confesamos y declaramos que el próximo año habremos más en este lugar. Porque yo sé que el que comenzó la buena obra en este lugar, la terminará y la perfeccionará. Porque son tiempos donde tenemos que salir y decir, aún a nuestros propios familiares, que Cristo viene y no es mentira. Como dice el pastor, de que viene, viene y nadie lo detiene. Dios quiere un espíritu guerrero. Ya decir que el brujo, vea, no hay más nadie que tenga poder. Si el brujo o Satanás tuviera poder, el mundo no fuera mundo. Y yo he visto predicadores y he escuchado varios, aún en videos que a veces me llaman la atención, y el diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. ¿Por qué tanto diablo? Si nosotros tenemos que darle la prioridad, es a Dios. Hablar de lo que Dios hace. Es la carne. Exacto, exacto. Se refugian en su misma concupiscencia para echarle la culpa al diablo, y quizás el diablo allá le llora al Señor. Mira, ve, allá están tus hijos echándome la culpa, tus hijos y tus hijas echándome la culpa a mí cuando lo está. Por eso es que a mí me llamó la atención
Y cuando esta persona me soltó esta expresión, no, porque es que la carne es traicionera, el Señor me lo dijo. Hay estancamientos que a veces pensamos que lo hemos soltado y no lo hemos soltado. Y uno, para estar bien con Dios, tenemos que soltar no una, sino muchas cositas. Exacto. Si no se crucifica el viejo hombre, vuelvo y le digo, se lo digo por experiencia propia, las malas decisiones nos terminan llevando al fracaso en todos los aspectos. Así que termino diciéndole, Dios quiere que en esta tarde usted y yo entendamos que lo que estaba estancado o había estado estancado en nuestras vidas hasta hoy Dios por misericordia corta todo ese estancamiento, y si usted lo cree, usted será una antorcha encendida en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo te doy honra, te doy gloria y te doy gracias. Padre, que esta palabra haga el efecto por el cual tú la enviaste. Tú confrontaste en mi vida, Señor. Ahora yo te pido que tú confrontes a aquel que la escuche, a aquel que la vea, Señor. Padre, sé tú glorificándote en nuestras vidas y dándonos la redención para la vida eterna. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.